Estás escuchando Es Radio, Albacete. Hablamos ahora en esta casa en Es Radio de salud bucodental y saludamos pues a nuestra invitada de Clínica Médica Capitol, Sara García, odontóloga. ¿Qué tal? Muy buenas, Sara. Muy buenos días, María. Bueno, vamos a hablar de salud bucodental. Yo soy de las que me cuido muchísimo, la salud bucodental, además que me encanta, y observar mucho lo que sucede. Fíjate, con los embarazos, las mujeres, pues a veces sufrimos una inflamación de encías, un pequeño sangrado, y entonces acudimos a nuestro dentista habitual o a nuestro médico para que nos orienten sobre qué nos está sucediendo. A ver, ahí tenemos una carga hormonal importante y eso pasa. Pero de forma habitual, ¿pueden sangrar las encías o no? Bueno, pues María, a ver, por decir pueden sangrar, no deberían sangrar, ¿no? Mucha gente cuando acuden a la consulta, pues una de las preguntas iniciales que hacemos es si tiene alguna molestia y seguidamente pues yo suelo preguntar que si cuando se cepillan los dientes sangran las encías. Pero mucha gente contesta sí, pero bueno, siempre me han sangrado las encías. Pero eso no es normal, ¿no? Un sangrado indica una inflamación y que algo realmente no está bien. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese momento pues yo explico a la paciente o el paciente que algo pasa ahí, que por lo tanto hay algo que está creando una inflamación y hay que solucionarlo. ¿Qué es la enfermedad periodontal? ¿Qué nos pasa en la encía? Vale, pues un poquito, antes de hablar de la enfermedad periodontal, podemos hablar de un proceso que ocurre antes, que es una gingivitis. Es decir, una gingivitis simplemente sería una inflamación de la encía, que es el tejido que hay alrededor de los dientes, y que realmente no hay una pérdida de hueso, ¿no? Realmente este es el punto clave que va a diferenciar a una gingivitis de una enfermedad periodontal. En una gingivitis no va a haber pérdida de hueso y por lo tanto simplemente haciendo una fase higiénica, una limpieza que no hace falta que sea en profundidad, es decir, debajo de la encía, pues el paciente ya va a notar mucha mejoría, que con los días ya deja de sangrar, etc. En cambio, si esta gingivitis se deja, es decir, no se trata, puede desencadenar en una enfermedad periodontal. En la enfermedad periodontal sí que va a haber una pérdida de hueso y por lo tanto, claro, esto es un tema que ya va a afectar a el hueso que va a sujetar nuestros dientes y que por lo tanto todavía es más grave, por así decirlo. Pero además esta enfermedad periodontal depende de muchos factores, ¿no? Es una enfermedad, yo siempre lo explico así, es una enfermedad multifactorial en la cual no simplemente es porque no me he lavado los dientes, es decir, la placa dental tiene mucho que ver en esto. ¿Por qué? Porque el sarro se va acumulando debajo de la encía, creando lo que se llama una bolsa periodontal, donde el tejido se separa del diente y se crea sarro debajo. Pero además también tiene mucha parte genética. Es decir, siempre pregunto, ¿hay algún familiar que sufra esta enfermedad? Y siempre suele haber familiares que padezcan de las encías. Fíjate, estamos viendo ahí imágenes, ahora mismo estamos viendo ahí una boca que se ha tratado en la clínica, pero también estábamos viendo esa gingivitis, esa encía sana y esa periodontitis, que ya sería la enfermedad periodontal, ¿verdad? Es ya cuando ya llegamos al dentista y ya hay algo de sangrado, ya estamos viendo que se ha desvelado esa placa, ¿no? Claro, sobre todo un poco lo que nos hace ver, ¿no? Es ese sarro que a veces se acumula más oscuro. El sarro más oscuro significa que está debajo de la encía, ¿no? Un sarro subgingival que ya nos hace ver que la enfermedad periodontal está avanzando. Uh-huh. Y una forma de nosotros también ver que hay una enfermedad periodontal muchas veces es de forma radiográfica, es decir, para diagnosticar a un paciente es muy importante hacer una serie de radiografías periapicales para ver cómo está el hueso. Muchas veces preguntamos si, por ejemplo, vienen de otras clínicas, si tienen radiografías anteriores para comparar. Porque esto es un poco lo que tiene que tener el paciente claro, que un paciente que tiene una enfermedad periodontal tiene que ser consciente que es una enfermedad que va a ser crónica. Esto es como la diabetes. Uh-huh. Entonces tiene que tener en cuenta que pues tiene que tener una serie de revisiones. No puede venir hoy a tratarse una enfermedad periodontal y volver dentro de 3 años, porque estará peor que cuando lo estoy tratando hoy.
Entonces el paciente tiene que tener muy claro que, pues en lugar de venir cada año, pues tiene que venir cada 6 meses a revisarse. Efectivamente. Sintomatología que suele aparecer y que es el inicio de que algo está... ¿Cuándo pueden saltar las alarmas? Claro, pues un poquito el inicio siempre va a ser, yo siempre lo he dicho, el sangrado. El problema es que la gente ve normal el sangrado. También el paciente tiene que tener en cuenta que una encía castigada puede sangrar, es decir, tenemos técnicas de cepillado que habitualmente, pues nosotros los dentistas, pues damos por hecho que el paciente sabe cepillarse, pero a veces es verdad que cuando lo explicas, pues el paciente hace burradas cepillándose. Entonces, eso también puede crear una recesión en las encías y puede crear un sangrado excesivo. Pero si tú lo haces de forma correcta, con unos movimientos circulares y unos movimientos de barrido, ¿no?, de la encía hacia abajo, la encía no tiene por qué sangrar. Entonces, la primera alarma que tiene que ver el paciente es que me sangran las encías desde hace unas semanas más de lo normal. Pues tiene que acudir al dentista para ver que todo está bien. Y si algo no está bien, pues empezar a tratarlo. También puede ver mucho el paciente, pues a lo mejor mal aliento, ¿no?, que se note una sensación rara en la boca. Y sobre todo, los pacientes fumadores, esto es importante porque el paciente fumador no sangra. Entonces el paciente que fuma piensa que pues tiene la encía bien, no tiene ninguna molestia, pero realmente esa encía no está bien, ¿no? Porque la nicotina hace que los vasos sanguíneos se contraigan y no sangre. Entonces, bueno, sabemos que el tabaco afecta a todo el cuerpo, pero a la boca muchísimo más. No, claro. ¿Tiene solución? No sé, ¿tiene cura? ¿Qué se hace cuando ha aparecido ya esa periodontitis o con la gingivitis? Vale, a ver, pues un poquito de todas las enfermedades que tiene la boca. La enfermedad periodontal es una enfermedad que se controla y es un tratamiento que en la mayoría de los casos suele funcionar, porque además casi todos los odontólogos, ¿no?, cada uno tenemos nuestras formas, pero la enfermedad periodontal tiene un protocolo, es decir, se hace un paso, otro paso, otro paso. Entonces, siempre que hay un protocolo, las cosas funcionan mejor. Entonces, siempre el paciente que llega a la clínica se le diagnostica correctamente, esto también es importante, ¿no?, porque hay gente que puede tener una enfermedad periodontal, pero si tú realmente, el odontólogo no hace una radiografía y no hace un sondaje periodontal para ver si hay bolsas, perfectamente puede pasar desapercibido. Entonces, la importancia del diagnóstico es muy importante. Y una vez se diagnostica, pues primero se pasa a lo que es una fase higiénica, lo que te he comentado, que suele ser unos raspados radiculares o lo que se llamaba antes unos curetajes, ¿vale? Realmente no se curetea, se limpia en profundidad, ¿vale? Este tipo de limpieza se hace con anestesia, el paciente no tiene dolor. Lo ideal es hacer toda la boca a la vez, es decir, el paciente pues puede tenerlo un poco incómodo porque nota la boca dormida, o se puede hacer en 2 veces si el paciente, o tanto económicamente, o como no aguanta durante todo ese tiempo, se puede hacer en 2 veces. Pero lo ideal es limpiar toda la boca, ¿no? Lo que se llama en inglés como full mouth, que es dejar todo libre de bacterias, ¿vale? Y generalmente no se suele dar antibiótico, al no ser que sea estrictamente necesario, porque también hay enfermedad periodontal agresiva, donde realmente si no toma un antibiótico previo, no se puede tocar la encía del paciente porque tiene dolores importantes. Fíjate. Sí. Oye, ¿y nos podemos hacer, no sé, implantes dentales, blanqueamientos teniendo una enfermedad periodontal? Bueno, pues un poquito, ¿no? Como todo, en la pirámide de prioridades o cosas importantes, siempre cuando se va a hacer, ¿no?, cuando el paciente acude a la primera visita, un poco se empieza, esto es como cuando construyes una casa, ¿no?, por la base. Entonces, ¿qué es la base de la boca? Lo que sostiene los dientes, que son las encías. Entonces, no se puede hacer nada en el diente si antes no se cura la encía. Entonces, por lo tanto, primero lo que vamos a hacer es una limpieza, unos raspados. Al mes de hacer este tratamiento, que son los raspados, hay que reevaluar. Es decir, porque yo te haga una limpieza o unos raspados, no significa que la enfermedad periodontal se vaya a curar y esté maravilloso, ¿no? Tú en casa también tienes que mantener una higiene estricta, porque ahora mismo, ¿no?, tienes esta enfermedad en un momento agudo y lo que queremos es estabilizarla. Entonces, después de esta reevaluación se decide si el paciente pasa a una fase estable o si necesita cirugía. ¿Qué significa que necesita una fase quirúrgica? Pues hay varios tipos de cirugías. Hay cirugía que es una cirugía resertiva, es decir, que hay que abrir la encía y eliminar estas bolsas periodontales.
O en el caso, por ejemplo, de la fotografía que habíamos visto, esas recesiones donde la encía se ha perdido, hay que hacer injertos de encía, ¿no? Injertos mucogingivales para recuperar esta encía. Ah, ¿eso es posible? Porque yo muchas veces veo a personas que han tenido o tienen este tipo de enfermedad periodontal en el que veo que el arco de la encía ha subido mucho y se puede entonces regenerar. Claro. A ver, esto depende también de dónde está el hueso. Esto hay clasificaciones, ¿no? En la literatura hay diferentes técnicas, entonces dependiendo de eso se pueden realizar unas técnicas que son más o menos predecibles, por así decirlo. Lo que está claro que este tipo de cirugías en los pacientes fumadores no se hacen porque no regenera y eso no va a funcionar. Pero si es un paciente que es consciente del problema que tiene, que ha dejado esos malos hábitos y vamos, el paciente está dispuesto, se hacen y se ve si funcionan. Oye, qué bien, cuánto hemos aprendido, ¿verdad? En el día de hoy con Sara García, con la odontóloga de Clínica Médica Capitol. Estáis en la calle Rosario número 3 y yo creo que es el momento, además llegadas estas fechas, señores, de que nos cuidemos y que vamos a disponer de aquí a unas semanas de un poquito más de tiempo, pues de ir a hacernos una revisión. Sara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María. Un placer. No se muevan, más cosas. It's never something